La mayoría de las personas cree que el cansancio mental viene de la edad, del estrés o del paso del tiempo. Pero lo que casi nadie te dice es que muchas veces ese cansancio nace dentro de tu propia casa. No por suciedad, no por falta de orden visible, sino por algo mucho más profundo y silencioso. En Japón existe una palabra que describe perfectamente esa sensación de agotamiento que aparece cuando los espacios están llenos de cosas que ya no tienen alma, ya no tienen función y ya no tienen sentido. Cuando descubrí esto, entendí que no estaba cansada porque sí. Estaba cargando más de lo que mi mente podía sostener. Y hoy quiero abrirte la puerta a hábitos japoneses poco conocidos, casi nunca mencionados, que alivian lentamente esa carga invisible que pesa sobre tu hogar y sobre tu interior. Durante años pensé que ordenar era una tarea práctica. Guardar, limpiar, acomodar. Pero en Japón el orden no empieza con las manos, empieza con la conciencia. Hay hábitos que no buscan que la casa se vea bonita, sino que se sienta liviana. Hábitos que no se hacen de golpe, ni en un solo día, sino que actúan como una medicina lenta. No se nota al principio, pero un día te das cuenta de que respiras mejor dentro de tu propia casa. Y ese día todo cambia. Uno de los hábitos más extraños que aprendí se llama Sute no Kokoro. Significa algo así como entrenar el corazón para soltar. Y quiero que entiendas bien esto, porque aquí no estamos hablando de ordenar una casa, estamos hablando de algo mucho más profundo. Sute no Kokoro no empieza con una bolsa de basura ni con una caja para donar. Empieza con una conversación interna que casi nunca tenemos. En Japón se cree que si intentas soltar con las manos algo que el corazón todavía no está listo para dejar ir, ese objeto vuelve de otra forma. Vuelve como culpa, como duda, como arrepentimiento. Por eso primero se trabaja adentro. Este hábito propone algo que para muchas de nosotras es completamente nuevo. Antes de decidir si algo se queda o se va, se convive con ese objeto de forma consciente durante varios días. No se esconde, no se ignora. Se observa. Se toca. Se usa si corresponde. Se deja a la vista. Y durante ese tiempo, una se hace preguntas muy honestas, no preguntas correctas, honestas. ¿Esto me da calma o me genera peso? ¿Esto representa quién soy hoy o quién fui hace muchos años? ¿Lo guardo por amor o por miedo? En Japón no hay prisa en este proceso, porque entienden que soltar sin comprensión es solo cambiar el desorden de lugar. Cuando yo empecé a practicar Sute no Kokoro me di cuenta de algo que me dejó helada. La mayoría de las cosas que conservaba no las guardaba porque las necesitara, ni siquiera porque me gustaran. Las guardaba porque me daba miedo. Miedo a equivocarme. Miedo a necesitarlo algún día. Miedo a desperdiciar. Miedo a cerrar etapas de mi vida que, aunque ya no estaban, seguían representadas en esos objetos. Y ese miedo no estaba solo en los cajones, estaba en mí. Estaba en mi forma de pensar, de decidir, de postergar. Este hábito japonés no te pide que seas fuerte, te pide que seas sincera contigo misma. Y eso es mucho más difícil. Porque cuando te detienes frente a un objeto y reconoces que ya no forma parte de tu vida actual, estás aceptando que tú también cambiaste. Que ya no eres la misma mujer de antes. Que algunas etapas terminaron. Y eso, aunque es natural, a muchas nos enseñaron a vivirlo como una pérdida. En Japón se vive como una evolución. Nada se descarta con desprecio. Todo se agradece. Todo se reconoce. Y recién entonces se deja ir. Algo muy importante de Sute no Kokoro es que no se practica cuando estás apurada o emocionalmente alterada. No es un hábito para días de rabia o tristeza profunda. Es un hábito de calma. Porque solo desde la calma puedes distinguir si algo te pesa o simplemente te acompaña. Yo cometí el error al principio de intentar soltar muchas cosas de golpe, y me sentí mal. Me sentí vacía. Me sentí culpable. Después entendí que no era el hábito el problema, era el ritmo. El corazón necesita tiempo para aflojar. No se le puede empujar. Con el tiempo empecé a notar algo muy sutil pero poderoso. Cuando entrenas el corazón para soltar objetos, también empiezas a soltar pensamientos repetitivos, culpas antiguas, exigencias que ya no tienen sentido. Es como si el cuerpo entendiera que ya no tiene que aferrarse tanto a todo. Y ese alivio no llega de un día para otro. Llega en forma de pequeños descansos mentales. De menos ruido interno. De una sensación nueva de ligereza que al principio no sabes ni cómo explicar. Hay un momento muy especial dentro de este hábito, y quiero que lo tengas muy presente. Es cuando te das cuenta de que ya no estás luchando con las cosas. Ya no hay forcejeo interno. Ya no hay discusiones contigo misma frente a un cajón. Simplemente sabes.
El objeto ya no vibra contigo. Ya no te sostiene. Y cuando eso ocurre, soltar no duele. No hay vacío. Hay espacio. Y ese espacio no solo se ve en la casa, se siente en el pecho. Sute no Kokoro me enseñó algo que nunca me habían dicho. Que no acumulamos cosas porque seamos desordenadas, acumulamos porque no nos enseñaron a soltar sin culpa. Y cuando el corazón aprende primero, las manos siguen sin resistencia. Por eso este hábito no transforma casas, transforma personas. Y cuando tú cambias, tu hogar inevitablemente cambia contigo. Existe otro hábito muy poco conocido llamado Ma, o como también se le dice en el hogar, Toteoku-ma. Y este concepto, aunque parece simple, es profundamente revolucionario para muchas de nosotras. Ma es el espacio vacío consciente. No es un descuido, no es desorden, no es que falte algo. Es una pausa creada a propósito. En Japón el vacío no se ve como ausencia, se ve como respiración. Es el lugar donde la mente puede detenerse un segundo sin sentirse invadida. Cuando entendí esto, me di cuenta de que mi casa no estaba desordenada, estaba saturada. En nuestra cultura tendemos a llenar todo. Si hay un estante, lo llenamos. Si hay un cajón, lo completamos. Si hay una mesa, la decoramos. Creemos que un espacio vacío está incompleto, que algo falta. En Japón ocurre lo contrario. Un espacio vacío indica equilibrio. Indica que no todo tiene que estar ocupado, que no todo tiene que tener una función, que no todo tiene que estar a la vista. Cuando empecé a practicar Ma, dejé deliberadamente lugares sin nada. Un cajón a medio uso. Una repisa con aire. Una esquina sin adornos. Y eso, que al principio me producía incomodidad, empezó a generar una calma que no sabía que necesitaba. Al comienzo mi mente se resistía. Sentía que estaba desaprovechando espacio, que podía poner algo más, que ese lugar estaba ahí para usarse. Pero con los días empecé a notar algo muy curioso. Mi mirada descansaba. Ya no saltaba de objeto en objeto. Ya no tenía que procesar tanta información visual cada vez que entraba a una habitación. Era como bajar el volumen del ruido sin apagar la casa. Y cuando la vista descansa, la cabeza la sigue. El mano solo se siente en lo visual, se siente en el cuerpo. Caminas distinto por tu casa. Te mueves más lento. Respiras más profundo. Te detienes más. Yo empecé a darme cuenta de que ya no entraba a una habitación con tensión en los hombros. El espacio vacío me estaba dando permiso para no estar siempre alerta, para no estar siempre pendiente de algo, para simplemente estar. Hay algo muy importante que entendí con este hábito. El vacío no es pérdida, es contención. Un cajón medio vacío no te quita nada, te da facilidad. Una mesa despejada no es fría, es clara. Una repisa con espacio no es triste, es honesta. El mano busca casas minimalistas perfectas, busca hogares donde la mente no se sienta acorralada. Y eso es algo que muchas mujeres no saben que necesitan hasta que lo sienten. Con el tiempo, ese espacio vacío empezó a trasladarse a otras áreas de mi vida. Dejé huecos en mi agenda. Dejé momentos sin hacer nada. Dejé silencios en conversaciones donde antes me sentía obligada a llenar. El más se convirtió en una forma de vivir más despacio, más consciente, más amable conmigo misma. Porque cuando te permites espacio afuera, también te permites espacio adentro. Este hábito japonés me enseñó algo muy profundo. No todo lo que cabe, debe quedarse. No todo espacio disponible necesita ser ocupado. A veces, lo más sanador que puedes hacer por tu casa y por tu mente es dejar un lugar vacío y permitir que respire. Y cuando tu hogar respira, tú también. Hay algo que quiero decirte ahora, porque muchas mujeres llegan hasta aquí sin darse cuenta de que esto es justo lo que necesitaban escuchar. Si este tipo de contenido te hace sentir comprendida, si sientes que por fin alguien habla de lo que pasa dentro de tu casa y dentro de ti al mismo tiempo, te invito a suscribirte. Este canal no es para ordenar rápido, es para vivir más liviano. Otro hábito profundamente japonés es Nagare no Seiri, que significa ordenar siguiendo el flujo. Y cuando escuché este concepto por primera vez, sentí un alivio inmediato, como si alguien me hubiera dado permiso para dejar de hacerlo todo mal. Porque durante años nos enseñaron a ordenar por categorías, como si todas viviéramos igual, como si nuestros días fueran idénticos. La ropa con la ropa, los papeles con los papeles, los utensilios con los utensilios. Pero Nagare no Seiri propone algo muy distinto. Propone observar cómo se mueve tu cuerpo dentro de tu propia casa y ordenar a partir de ese movimiento real, no del ideal. En Japón se observa con mucha atención el recorrido cotidiano.
¿Qué haces apenas despiertas? ¿Qué tocas primero? ¿Qué necesitas sin pensar? ¿Cómo te mueves en la cocina, donde apoyas las cosas? ¿Qué buscas cuando estás cansada? ¿Qué agarras cuando quieres descansar? Cuando empecé a aplicar este hábito, me di cuenta de que gran parte de mi desorden no venía de la falta de orden, sino de un orden que no respetaba mi manera de vivir. Tenía cosas bien guardadas, pero mal ubicadas para mí. Y eso generaba fricción constante, una sensación de estar siempre yendo contra la corriente. Este hábito me enseñó a dejar de pelear conmigo misma. Dejé de forzar rutinas que no eran naturales para mí. Dejé de intentar imitar casas que veía en revistas o en internet. Empecé a ordenar para la mujer que realmente soy, no para la que creía que debía ser. Por ejemplo, coloqué cerca de la cama las cosas que uso al despertar, no porque sea lo correcto, sino porque así se mueve mi cuerpo. En la cocina dejé a mano lo que uso a diario, aunque no quedara perfecto. Y algo increíble empezó a suceder. Mi casa dejó de exigirme. Cuando el orden se adapta a tu flujo, la energía cambia. Ya no hay interrupciones constantes. Ya no hay pequeños roces diarios que te desgastan sin que lo notes. No tienes que pensar tanto. No tienes que buscar. No tienes que corregirte. Todo fluye. Y esa fluidez se siente como descanso mental. Como si la casa dejara de pedirte atención todo el tiempo. Nagare no Seiri también me mostró algo muy importante. No hay una forma correcta de ordenar, hay una forma honesta. Y cuando eres honesta contigo misma, el hogar se vuelve más amable. Te acompaña en lugar de corregirte. Te sostiene en lugar de agotarte. Y cuando el hogar deja de exigirte, la mente se relaja de una manera profunda, casi imperceptible, pero muy real. Es ahí cuando empiezas a sentir que por fin estás viviendo dentro de tu casa, y no luchando contra ella. Hay un hábito que me impactó profundamente y que casi nadie menciona, porque toca un punto muy sensible. Se llama Mono no Koe, que significa escuchar la voz de los objetos. Y quiero aclarar algo desde el inicio, porque muchas personas se confunden. No es algo místico, no es espiritual raro, no es hablarle a las cosas. Es algo mucho más simple, y a la vez, mucho más incómodo. Es detenerte frente a lo que tienes y observar con total honestidad qué te provoca cada objeto cuando lo miras. En Japón existe la creencia de que los objetos no son neutros. No porque tengan vida propia, sino porque están cargados de experiencias, recuerdos y emociones. Cada cosa que entra en tu casa entra también en tu mundo emocional. Cuando empecé a practicar Mono no Koe, me di cuenta de que había rincones de mi casa que me cansaban sin que yo entendiera por qué. No estaban desordenados, no estaban sucios, no estaban llenos, pero me agotaban. Y cuando me detuve a observar, entendí la razón. Esos objetos me hablaban emocionalmente, aunque yo no los escuchara conscientemente. Este hábito te invita a hacer algo muy específico. Mirar un objeto y registrar la primera emoción que aparece. No la correcta, no la que debería ser, sino la real. A veces es tranquilidad. A veces es ternura. Pero muchas veces es peso. Culpa. Nostalgia que duele. Recuerdos que ya no quieres revivir todos los días. En Japón no se juzga esa reacción. Se acepta. Porque esa emoción es una información muy valiosa. Te está diciendo cómo ese objeto está afectando tu estado interno. Cuando empecé a escuchar esa voz silenciosa, fue muy revelador. Me di cuenta de que conservaba cosas que me hacían sentir pequeña, cosas que me recordaban etapas difíciles, promesas que nunca se cumplieron, versiones antiguas de mí misma que ya no existían. Y aunque esos objetos estaban quietos, seguían trabajando en mi contra, día tras día, de forma silenciosa. No era desorden visible. Era carga emocional acumulada. Mono no Koe no te pide que tires todo lo que te genera emoción. Te pide que seas consciente. Que entiendas que rodearte de objetos que te provocan culpa o tristeza es como vivir rodeada de pensamientos negativos constantes. Aunque no los pienses, están ahí. Cuando empecé a retirar de ciertos espacios los objetos que me pesaban, esos rincones se transformaron. No porque quedaran vacíos, sino porque quedaron livianos. Y mi cuerpo lo notó antes que mi mente. Este hábito japonés me enseñó algo muy importante. A veces no necesitamos ordenar más, necesitamos sentir menos peso. Y muchas veces ese peso no está en lo que hacemos, sino en lo que nos rodea. Cuando empiezas a escuchar la voz de los objetos, empiezas a escucharte a ti misma. Y ahí es donde el verdadero alivio comienza. En este punto quiero que respires conmigo, porque aquí suele pasar algo muy importante. Muchas mujeres se dan cuenta de que no solo están ordenando cosas, están revisando su vida.
Y eso puede remover emociones. Es normal. Es sano. Y no estás sola en esto. Otro hábito extraño, pero profundamente transformador, se llama Asa no Reseto, que significa el reinicio matinal del hogar. Cuando escuché este concepto por primera vez, entendí por qué muchas casas japonesas se sienten tranquilas incluso cuando están habitadas. Asa no Reseto no es limpiar a fondo, no es ordenar todo, no es empezar el día cansada. Es algo mucho más sutil. Es devolver la casa a un estado neutral cada mañana, como si presionaras un botón invisible que borra el ruido del día anterior. En Japón se cree que la casa guarda la energía del día que pasó. Si la dejas tal como quedó la noche anterior, con restos de actividad, de cansancio, de prisas, tu cuerpo empieza el nuevo día cargando ese peso. Asa no Reseto propone algo muy concreto y muy alcanzable. La cama hecha, no perfecta, hecha. Las superficies principales despejadas. La cocina respirable, sin restos visibles de la noche. No se trata de que todo esté impecable, se trata de que nada te ataque visualmente al empezar el día. Cuando empecé a practicar este hábito, noté un cambio inmediato en mi forma de despertar. Ya no abría los ojos y lo primero que sentía era una lista mental de pendientes. Mi mirada no encontraba caos. Encontraba neutralidad. Y esa neutralidad es muy poderosa, porque no te exige nada. Te permite empezar el día desde un lugar más estable, más amable contigo misma. Asa no Reseto también cambió mi estado emocional por las mañanas. Antes, cualquier pequeño imprevisto me sacaba de quicio. Me sentía atrasada, cansada, saturada desde temprano. Al incorporar este hábito, mi mente tenía más espacio para reaccionar con calma. No porque los problemas desaparecieran, sino porque yo ya no estaba empezando el día agotada visual y mentalmente. Este reinicio matinal me enseñó algo muy importante. No necesitas grandes cambios para transformar tus días. A veces basta con no empezar desde el caos. Cuando tu casa amanece neutral, tu mente también. Y desde ese lugar, todo se enfrenta distinto. Con más paciencia. Con más claridad. Con más fuerza tranquila. Antes de continuar, si sientes que este espacio te acompaña, que aquí puedes aprender sin sentirte juzgada, te invito nuevamente a suscribirte. Este canal es una pausa. Un respiro. Un lugar donde ordenar también es sanar. Hay un hábito profundamente transformador llamado Kang no Seiri, que significa ordenar las emociones a través de los objetos. Y este hábito cambió por completo mi manera de entender el orden. Porque hasta entonces yo ordenaba cuando tenía tiempo, cuando tocaba, cuando ya no quedaba otra opción. En Japón ocurre algo muy distinto. Muchas personas ordenan precisamente cuando están tristes, confundidas o agotadas. No para distraerse, no para mantenerse ocupadas, sino para aclararse por dentro. Kang no Seiri parte de una idea muy honesta. La mente se satura igual que una casa. Cuando hay demasiadas emociones acumuladas, cuesta pensar con claridad, cuesta decidir, cuesta descansar. En lugar de sentarse a darle vueltas a los pensamientos, se empieza a ordenar un espacio concreto. Un cajón, una repisa, una bolsa. Cada objeto que se revisa se convierte en una pregunta emocional. ¿Esto me sostiene o me pesa? ¿Esto me acompaña o me ancla a algo que ya no está? Cuando empecé a practicar este hábito, me di cuenta de algo muy revelador. Cada cosa que decidía soltar venía acompañada de una emoción específica. A veces era tristeza. A veces era culpa. A veces era una sensación de alivio inmediato. Y entendí que no estaba solo sacando objetos, estaba dejando ir emociones que llevaba tiempo cargando sin darme cuenta. El objeto era solo el canal. Lo que realmente se movía era algo interno. Este hábito japonés no busca que ordenes mucho, busca que ordenes con intención. No se hace rápido, no se hace en grandes cantidades. Se hace con presencia. Y lo más importante es que no se juzga lo que aparece. Si al soltar algo aparece una emoción fuerte, se acepta. Porque esa emoción estaba ahí antes, el objeto solo la hacía visible. Y cuando se vuelve visible, deja de pesar tanto. Con el tiempo dejé de ver el orden como una tarea pendiente y empecé a verlo como una herramienta emocional. Empecé a ordenar cuando me sentía abrumada, cuando tenía la cabeza llena, cuando no sabía qué decisión tomar. Y casi siempre, después de ese pequeño orden, algo se acomodaba dentro de mí. No siempre era una solución clara, pero sí una sensación de alivio, de espacio mental, de mayor calma. Kang no Seiri me enseñó algo muy valioso. No siempre necesitas pensar más, a veces necesitas soltar algo. Y muchas veces ese algo está en tu casa.
Cuando ordenas desde la emoción, el hogar se convierte en un aliado. Un lugar que te ayuda a procesar, a sanar, a aclararte. Y desde ahí, todo empieza a sentirse un poco más liviano. Existe también un hábito muy particular llamado Osoji silencioso, y aunque parece simple, tiene un efecto profundo en la mente. Osoji es la limpieza tradicional japonesa, pero cuando se practica en silencio adquiere otro nivel completamente distinto. No hay televisión de fondo, no hay radio, no hay conversaciones ni distracciones. Solo tú, el movimiento de tus manos y el sonido natural de la casa. Al principio puede resultar incómodo, incluso inquietante, porque no estamos acostumbradas a estar en silencio mientras hacemos algo. Siempre llenamos el espacio con ruido para no escucharnos. Cuando empecé a practicar el Osoji silencioso, los primeros minutos fueron extraños. Mi mente se aceleraba, aparecían pensamientos que normalmente evito, recuerdos, preocupaciones, pendientes. Sentía la tentación de encender algo, cualquier cosa, para no estar sola con mis pensamientos. Pero en Japón el silencio no se ve como vacío incómodo, se ve como una oportunidad. Una oportunidad para observar sin huir. Con el paso de los minutos, algo empezó a cambiar. Los pensamientos seguían apareciendo, pero ya no gritaban. Al no tener ruido externo, mi mente empezó a ordenar sola. Como cuando el agua se calma después de agitarla. Entendí que muchas de las cosas que me pesaban no necesitaban solución inmediata, solo necesitaban ser escuchadas. Y el silencio les dio espacio para salir sin violencia. Este hábito japonés no busca que limpies más, busca que limpies de otra manera. El movimiento repetitivo, tranquilo, sin estímulos externos, actúa casi como una meditación. El cuerpo se ocupa y la mente se libera. Y cuando terminas, no solo la casa se siente distinta, tú te sientes distinta. Más presente, más liviana, más clara. Osoji silencioso me enseñó algo muy importante. El ruido constante nos mantiene ocupadas, pero el silencio nos sana. Cuando te permites limpiar en silencio, te permites escucharte. Y cuando te escuchas sin juzgar, muchos pensamientos dejan de pesar. No porque desaparezcan, sino porque ya no los estás evitando. Y eso, poco a poco, alivia tanto la casa como la mente. Otro hábito poco conocido, pero profundamente liberador, es el wabi-sabi doméstico. Este concepto japonés invita a aceptar la imperfección del hogar y, con ella, la imperfección de la vida. No se trata de resignarse, sino de dejar de perseguir una imagen irreal de la casa perfecta. En Japón se valora lo vivido, lo usado, lo real. Una casa no tiene que verse impecable todo el tiempo para ser un buen hogar. Tiene que sentirse habitada, acogedora, honesta. Durante mucho tiempo yo sentía una presión constante por mantener mi casa en un estado ideal que nunca se alcanzaba. Siempre había algo fuera de lugar, algo que no coincidía con la imagen que tenía en la cabeza. Esa exigencia silenciosa me agotaba más que cualquier desorden. Cuando conocí el wabi-sabi doméstico, entendí que no estaba fallando. Estaba viviendo. Y vivir deja marcas. Deja huellas. Deja objetos gastados, rincones usados, superficies que cuentan historias. Este hábito japonés me ayudó a cambiar la mirada. En lugar de ver defectos, empecé a ver señales de vida. Una mesa con marcas no era descuido, era historia compartida. Un sofá usado no era dejadez, era descanso acumulado. Al aceptar esto, la casa dejó de ser un examen constante y se convirtió en un refugio. Ya no sentía que tenía que demostrar nada a nadie. El wabi-sabi doméstico también alivió una carga emocional muy profunda. Dejé de compararme. Dejé de medir mi hogar con estándares ajenos. Empecé a preguntarme si mi casa me sostenía, no si impresionaba. Y esa simple pregunta cambió todo. Porque cuando dejas de exigir perfección, aparece el disfrute. Aparece la gratitud. Aparece la calma. Este hábito me enseñó algo muy valioso. Una casa honesta no es la que está siempre ordenada, es la que te permite descansar sin culpa. Cuando aceptas la imperfección del hogar, también te aceptas un poco más a ti misma. Y esa aceptación alivia una presión enorme que muchas llevamos durante años sin siquiera notarlo. Y ahora quiero decirte algo muy importante. No necesitas aplicar todos estos hábitos. Con uno basta. El que más te haya resonado. El que te haya hecho sentir algo en el pecho. Empieza por ahí. Despacio. Sin exigencias. Si este video te ayudó a sentirte más liviana, más comprendida, más en paz, te invito desde el corazón a suscribirte. Aquí seguimos caminando juntas. Porque ordenar tu hogar no es el final del camino.
Es el comienzo de una vida con menos peso y más calma.